Bien, sean todos bienvenidos nuevamente, un nuevo día, un nuevo sábado de conexión. El, Siempre nos gusta ir a la porción de, de la semana. Y esta semana es para allá Valleses, esto para allá que aparece ahí en la diapositiva como y se asentó. Alusivo que a Jacob volvió al área de donde vivió con su padre, ¿cierto? Eh, Recuerden que las paradas anteriores, Jacob fue a dar a otro lugar donde conoció a su esposa, ¿cierto? Tuvo sus hijos y en el camino también tuvo al menor, a Benjamín, pero ya iba con todos los hijos que son atribuibles a las 12 tribus, ¿cierto? Las 12 tribus que forman parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Por eso era necesario que él tuviese pasar por muchas cosas que vemos anteriormente, ¿cierto? Y una de ellas fue vencer el ángel de Esab, de su hermano. Era necesario para poder llegar a hacer el trabajo que tenía que hacer para poder formar parte de todo esto. Y dice en esta porción, ¿cierto? Vamos a leer un poco lo que habla la Torá, ¿no? Acerca de lo que estamos viendo en Parashá, ¿cierto? Vayetze, que está en Bereshit, o Génesis 37, 1, ¿cierto? Del primer versículo hasta el capítulo 40, eh, capítulo 40 hasta el versículo 23. Aquí por de repente se me pierden las diapositivas. Bien, vamos a leer un poco lo que dice la Torá. ¿Usted ahí se ve muy pequeño o la agrandamos un poquito más para que se pueda leer bien? Por ahí estaría bien, yo creo. Ya, entonces dice, para allá Valleser, capítulo 37, José o Yosef, en español es José, y sus hermanos. Entonces dice que Jacob se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán, o Canaán, ¿cierto? Quiere decir aquí el comentario del, de la Torá, dice, Osea se estableció en Hebrón. Después de todas las vicisitudes que viviera, Jacob quiso establecerse en paz. Pero entonces comenzaron los sufrimientos por la venta de su hijo Joseph. Dijo a Hashem, a los justos no les alcanza con el bienestar del mundo venidero, que también en este mundo pretenden gozar de tranquilidad. Y esta es, versículo 2, ¿cierto? La crónica lo que es el recuento, la crónica siempre cuando hablan de la descendencia, ¿cierto? Hemos visto en otras que cuando hablan de descendencia, se supone que está próximo ya a partir del que se va a hablar de sus descendientes, ¿cierto? Pero en este caso no es así porque Jacob vive muchos años más, pero cuando la Torá se menciona eso, es porque de aquí en adelante, ya acaba el protagonismo de Jacob, sino empieza hasta que termina el Génesis, ¿cierto? Bereshit, a hablar de Yosef o de José. Aquí, bueno, en un capítulo más adelante, también habla de Judá, ¿cierto? También la Torá hace alusión
un poco de la descendencia de Judá por el motivo de que por ahí proviene el Mesías. Entonces también es importante tocar ese tema del cuarto hijo que tuvo Lea con Jacob, ¿cierto? Que era Judá, pero no vamos a hablar mucho de él hoy en día, pero para que usted vaya conociendo de por qué entre medio está la historia de Judá y de su nuera Tamar, ¿cierto? Que luego después también tienen la descendencia del Mesías. Entonces dice que esta descendencia de Jacob, Joseph, a la edad de 17 años, ya a portas de ser un hombre, ¿cierto? Apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpá. Esas son las mujeres concubinas que tenía cada una de las hijas de Labán, ¿cierto? La esposa de Jacob. Una Bilá era concubina de Raquel y Silpá era concubina de Lea. Y ambas tuvieron 2 hijos cada una también de Jacob. Mujeres de su padre, dice aquí la Torá. José llevaba a su padre malos informes de ellos, o sea, de los hijos de Lea, de sus hermanos mayores. Recordemos que aquí José era el penúltimo hijo de Jacob, primogénito de Raquel, la amada de Jacob, ¿cierto? Pero dice aquí la Torá que Israel, que hay que tener cuidado cuando Jacob, ¿se recuerdan que el ángel lo bendijo con el nombre Israel? Y aquí va a irse intercambiando, de repente la Torá lo llama Jacob y de repente lo llama Israel, eso también esconde un secreto. Entonces, como Israel, ¿cierto? Amaba a José más que a todos los demás hijos porque era hijo de su ancianidad. O sea, también vamos a ver qué significa eso de la ancianidad. Y le hizo una túnica de lana fina, ¿cierto? Que ahí comenta cómo era, más o menos, y dice, según ciertas opiniones era con franjas y según otra era de varios colores. También hay un secreto que por qué él usaba este tipo de vestimenta, no al igual que sus hermanos, esconde un secreto espiritual, ¿cierto? Cabalístico, que tiene su significado más profundo. Siempre hemos dicho que la Torá no solo hay que leerla literal, aunque sí primeramente hay que entenderla literal para poder luego, cuando entres al secreto, al Sod, lo puedas comprender, porque si no sería eh, como empezar de atrás para adelante, no le hallarías el sentido a lo que se está hablando. Entonces, cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarle, ¿cierto? Sintieron envidia. No podían hablarle apaciblemente. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver. También vamos a ver lo que en los comentarios del Rebbe Nachman, ¿cierto? De que José era una persona que era que soñaba, ¿cierto? Que también interpretaba los sueños, no era solamente que soñara y ahí quedaba, sino que él se le dio esa facultad de poder interpretar sueños. Y aquí tiene un par de sueños, ¿cierto? Que más o menos significaban lo mismo, ¿cierto? De las gavillas. Lo vamos a leer. Dice, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, entonces ellos lo odiaron aún más. O sea, como ya lo odiaban, le contó este sueño y lo odiaron aún más. Y les dijo, escuchen esto que soñé. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Las gavillas son los manojos de trigo, para el que no sepa. Mi gavilla se levantó como que levitó, ¿cierto? Y quedó erguida. Mientras que las gavillas de ustedes, de los hermanos, ¿cierto? La rodeaban, ¿cierto? Hacían un círculo alrededor de la mía y se posternaban ante mi gavilla. O sea que se inclinaban, como que le hacían reverencia. Sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos dominarás? Y lo odiaron aún más. O sea, el grado de odio ya iba subiendo un tercer grado a causa de sus sueños y de sus palabras. Y tuvo otro sueño que también contó a sus hermanos y dijo, miren, tuve otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se posternaban ante mí o se postraban. Lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando él hablaba del sol y la luna,
Todos creían que era el papá, el padre y la madre, ¿cierto? Pero espiritualmente tiene su significado porque cuando él llegó a ser lo que iba a ser más adelante, todos conocemos la historia de lo que fue José, ¿cierto? Que prosperaba en todo, fue esclavo, pero en la esclavitud también prosperaba, cuando fue encarcelado, prosperaba, cuando vio lo de los sueños que veremos en la próxima parashá de Miquet, ¿cierto? Él también fue prosperado en eso, llegó a ser segundo en Egipto y todas esas cosas, cuando llegaron los hermanos, ¿cierto? Dando un breve adelanto de la próxima parashá, se cumplió el sueño de que ellos se postrarían ante él, pero su madre ya no estaba viva en ese tiempo, entonces el, el significado de que el sol y la luna eran el padre y la madre no va muy de acorde, sí tiene otro significado más elevado que algo físico, no era más que un padre y una madre, sino que tiene un significado aún mayor, y eso lo veremos en la próxima oración. Solamente un adelanto para ver que este sueño se cumple muchos años después. Y pese a lo que el odio o todas estas cosas que hacía José, que tampoco eran buenas de entregar malos informes, porque él era un alma diferente, o sea, los hermanos sí hacían su trabajo, pero en la condición que se encontraba José, él los veía como que hacían mal su trabajo. ¿Por qué? Porque él era perfecto en las cosas que hacía. Entonces todos los demás, él no lo hallaba perfecto. Entonces les dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Cómo es que vendremos yo, tu madre y tus hermanos a posternarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia. Entonces, ahí después ya empieza el relato, vamos a leer esta solamente aliá, todo el relato del plan que idearon los hermanos para eh, prescindir de él, o sea, lo, lo iban a ejecutar de alguna forma. Entonces, vamos a ir viendo ahora los comentarios, ¿cierto? Que entrega el, el Rebbe Nachman de Breslov, ¿cierto? En el cual siempre le damos hincapié. Y entonces, vamos a ir del principio, ¿cierto? Desde el versículo 1, viendo lo que este sabio, ¿cierto? De bendita memoria, nos da a conocer a cada uno de nosotros en estos días, así como lo ha hecho con sus discípulos. Hoy en día también tenemos la gran oportunidad de poder eh, alimentarnos de sus enseñanzas, de su sabiduría. Entonces, dice en Parashá Vayeshe, dice que Jacob habitó en la tierra donde habitaron sus padres, en la tierra de Canaán. Entonces, Jacob representa la verdad, como afirma el versículo de Mijá 7:20, Mijá es Miqueas en la traducción. La persona que alcanza, perdón, el versículo dice, de verdad, da verdad a Jacob. Usted es parte del versículo, no el versículo completo. Si usted quiere leerlo completo, está en Miqueas 7:20. O sea, la persona que alcanza la verdad, dice aquí el comentario del Likutei Moharán, del Rebbe Nachman, dice que la persona que alcanza la verdad alcanza la Tierra Santa, llega a vivir allí o en su atmósfera y es capaz de revelarles a los demás la santidad de la tierra. Todo esto es simbólico, no es que tengamos que ir a vivir a Israel para alcanzar eso, aunque se dice que sí, en ese lugar metafísicamente son aberturas a portales cósmicos, así como en el templo, por ejemplo, o en la cueva de Maspelá, donde están enterrados los patriarcas, son aberturas cósmicas, físicamente. Pero nosotros también podemos acceder a eso espiritualmente, pero haciendo algunos trabajos. No es llegar y acceder. Entonces dice que Jacob habitó en la tierra, tiene sus varios significados, donde habitaron sus padres,
en la tierra de Canaán. Y vamos a ver el significado acerca de esto, ¿cierto? Para ir viendo más o menos los códigos que esconde. Vamos a compartir otra vez la diapositiva de Parashat Vayeshev. Y dice que el lugar llamado Kenan, ¿cierto? Kenan es un poquito. El lugar llamado Kenan es similar a la palabra Kahna, que significa sumisión, ¿cierto? Indicando humildad. O sea, quiere decir que la persona humilde puede habitar en la tierra santa. Eso es lo que significa llegar a Canaán. O sea, eso es el significado de que haya vuelto Jacob a la tierra donde vivieron sus padres, ¿cierto? Abraham e Isaac, el abuelo, pero la Torá le llama a sus padres. Y el lugar llamado Kenan, o Canaán en español, es similar a la palabra Haknah, que significa sumisión, indicando humildad. La persona humilde puede habitar en la tierra santa. Entonces, Jacob habitó en la tierra donde habitaron sus padres. También vamos a ver otra referencia a la tierra, a lo que significa la tierra donde habitaron sus padres. Vamos a ver una próxima diapositiva. Dice que las palabras Megurei y Aviv, está escrita ahí en hebreo, que significa en la tierra donde habitaron sus padres, aluden a Megurei Aviv, que es como una permutación de la misma palabra, donde sus padres hicieron conversos, o sea, o convirtieron a personas. ¿Se recuerdan que en las primeras, en la tercera para allá que vimos, era cuando hablaba de Abraham, ¿cierto? Que él se sentaba, o sea, se posaba, se sentaba también en el desierto para que pasen visitantes y les hablaba de la Torá. Pero la Torá aún no existía. Si no existía escrita, pero oralmente iba siendo traspasada de generación en generación. Y Abraham era uno de los primeros que empezó a impartir y enseñar Torá. Él seguía leyes, así como también sus hijos y todas sus generaciones, hasta el día en que la Torá llegó físicamente en el monte Sinaí, y conocemos la historia que la veremos mucho después con Moisés, ¿cierto? Entonces, quiere decir que donde sus padres hicieron conversos, así como Abraham e Isaac hicieron conversos, lo mismo que Jacob. Eso es en cuanto a lo que podemos ver, el significado de volver a la tierra, volver al, a donde vivieron sus padres. Eso significa habitar la tierra, o sea, sentarse. Jacob deseaba habitar con tranquilidad. Inmediatamente comenzaron los problemas. ¿Con quién? Con sus hijos, con José y sus hermanos mayores, ¿cierto? Jacob no podía vivir con tranquilidad porque aquel que trabaja para difundir la palabra de Dios, y aquí estamos incluidos todos, no puede sentarse en paz. Por eso el título de esta clase, de esta conexión, no te relajes, porque el que se relaja no podrá vivir con tranquilidad o no podrá creer que ya acabó lo que tenía que hacer, su corrección, ¿cierto? Su reparación en este mundo, el propósito con que vino, creyendo que ya la tarea está terminada. El mismo apóstol Pablo, hasta el final de sus días, solamente reconoció que la tarea que él estaba haciendo ya estaba terminada, que había corrido esa carrera, pero nosotros no nos podemos relajar porque ya hemos cumplido muchas cosas y es tanto y tanto y tanto, pero no.
las personas que desean difundir de la palabra de Dios no pueden sentarse en paz. La dinámica de un prosélito es la lucha. Eso, eso lo hemos podido vivir. Anteriormente, un ratito atrás, conversamos con Jacob que existen personas, influencias que empiezan a luchar contra los que quieren difundir la palabra de Dios. A lo mejor usted tiene una forma de difundir la palabra de Dios, a usted a lo mejor le importa solamente hablarlo literal, pero nosotros Dios nos encomendó de ir más allá, de ir a la parte más profunda, más elevada, para poder difundir, para que la persona pueda vivir lo que es la Torá, la palabra de Dios, en su dimensión más espiritual. No quiere decir que nosotros seamos más espirituales que los demás, sino que el deseo de nosotros no es mirar con estos ojos comunes, sino que mirar con los ojos del alma y poder ver que los significados, los códigos, las enseñanzas que encierran esta palabra, la Torá que fue dada desde el cielo, tienen más que solamente la mirada de una historia, de un cuento, de un relato, de una poesía, sino que está conectada con nuestra alma, conectada con lo que nosotros somos internamente, porque esto que tenemos afuera solamente es un cascarón. Somos todos diferentes externamente, pero en la condición de alma todos podemos acceder a esta espiritualidad o a esta elevación. Así que para allá va nuestro mensaje. Para aquellas personas que desean saber más sobre aquello que, que quizás nosotros queremos llegar a ser, comprender nuestra función de alma, no la función de que yo puedo ser abogado, puedo ser doctor. No estoy diciendo que no lo tengan que hacer, pero no es la prioridad con que hemos venido a este mundo. Aunque sí puede ir acompañado, pero más que eso es poder saltear todas estas cosas que se nos vienen, las influencias, inteligencias espirituales y todas esas cosas que nos vienen a nuestra vida y poder luchar contra eso y así enseñar a los demás. Entonces, el hombre, la persona que desea difundir la palabra del Señor, cierto, la palabra de Dios, debe batallar con sus creencias de toda la vida, o sea, dejar paradigmas atrás, dogmas y aceptar a Dios a través de la fe. Nuestros sabios enseñan que en la era mesiánica, ¿cierto? Cuando llegue el Mesías, ya no se aceptarán a los conversos, dado que entonces no habrá más luchas, pues la divinidad estará revelada y todos la podrán percibir. Eso será muy palpable para todos, ya todos podrán entender, ya no habrá que predicarle a nadie porque todos tendremos el mismo idioma, ya no habrá esa confusión de idiomas en el principio de Babel, sino que todos hablaremos un mismo idioma, todos sentiremos lo mismo y ya no habrá que explicarle nada a nadie. O sea, estas clases ya no existirán, sino que habrá un hablar igual, los unos con los otros. Entonces, así que el esfuerzo de hacer Teshuvah, ¿cierto? De volverse a Hashem, a Dios, o arrepentirse, como lo dicen las traducciones, y hacer conversos, ¿cierto? Impide habitar en paz. O sea, siempre van a haber limitaciones, siempre van a haber luchas al tratar de difundir, como le decía al principio, al tratar de difundir estos secretos, siempre van a haber luchas. Y por lo general, siempre va a ser de las religiones, de los que ya tienen algo trazado y lo tienen en su mente y ya no lo pueden sacar de ahí. Para poder acceder a estas dimensiones de espiritualidad, tú tienes que pedirle a Dios, a Hashem, ¿cierto? Desaprender todo lo que habías aprendido. De ninguna otra forma va a poder entrar este conocimiento a tu mente, a tu corazón, porque lo vas a rechazar. ¿Por qué? Porque el dogma, el paradigma te tiene invadido, entonces es imposible. Entonces, aquí hacen como un paréntesis más o menos de lo que es asentarse en la tierra de tus padres. Es volver, ¿cierto? Con humildad, como lo decía, y
no es fácil. Van a haber muchas cosas, muchos impedimentos, pero Dios estará contigo. Dios nunca dejó a Jacob. A lo mejor él creyó que sí, pero Dios siempre estaba con él. Y aquí ocurre algo muy importante porque Jacob era un profeta, todos los patriarcas lo fueron, incluso las matriarcas también, y se dice que incluso Sara era una profeta más elevada que Abraham, que su esposo. Pero aquí todos estos patriarcas tenían ese don de profecía, y aquí, cuando más adelante dan por muerto a José, como profeta, Jacob debería haber sabido que él estaba con vida, pero por haberse asentado, por haberse relajado en ese lugar, perdió eso y obtuvo gran dolor y creyó que su hijo había muerto. Entonces, todo eso esconde, todo tiene una dinámica que conlleva a la causa y el efecto. Si usted causa algo de relajarse, perderá muchas cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces Jacob habitó en la tierra donde habitaron sus padres. Estas son las generaciones de Jacob. Aquí hay algo muy raro porque habla en plural. Dice, estas son las generaciones de Jacob y nombra José. O sea, tendría que haber nombrado Rubén, ¿cierto? Simeón, Leví, Judá y así a todos los hijos, pero nombra solamente a José. Entonces Jacob hizo conversos al igual que sus padres. Jacob se preguntaba cómo podría hacer para vencer a Esab anteriormente, la parasha anterior, hasta que reconoció el poder de José. O sea, era importante esa conexión. Más adelante vamos a ver qué conexión tenía Jacob con José y no con los otros hijos. ¿Por qué fue más importante? ¿Por qué fue privilegiado? ¿Por qué era predilecto José? Entonces dice que a Jacob se le compara con el fuego, pero a José es la llama ardiente y el humo que consume. Ese es un comentario de Rashi. Jacob deseaba habitar con tranquilidad e inmediatamente comenzaron los problemas con José y sus hermanos por haberse asentado, por haberse relajado. Porque asentarse literalmente significa sentarse, o sea, relajarse en su sillita. Entonces, eso es imposible habitar con tranquilidad cuando se trata de hacer conversos y de acercar a la gente a Dios. Uno debe confrontar la oposición, pues ello permite que la otra persona se acerque a Dios por su propia elección, forzando. Hay que recordar, por ejemplo, en mi caso, yo nunca, alguien me habló sobre los secretos del cielo. Un día yo me acerqué, yo creo que mi alma sentía la necesidad de hablar con Jacob y empecé a encontrar las respuestas. Así que a mí nadie me fue a predicar sobre esto, mi alma misma se atrajo, fue atrayente a estos secretos. Y eso a mí me ha provocado hoy en día muchas bendiciones. Eh, en 10 años atrás no sabía cómo responder algunas preguntas o, o resolver algunas dudas y hoy en día no es que yo lo sepa todo, pero grandes partes de que yo no entendía, hoy han tenido su luz. Así que es algo muy importante. Entonces, esto se aplica a cada persona que sinceramente, ojo con eso, intente acercarse a Dios, pues debe comprender que se enfrentará con muchas dificultades. Tendrá que superar estos obstáculos mediante la fortaleza de un justo, que el representante del Sadik, que Sadik significa justo, quien es representante es José Hasadik. Le dice que José, después de haber vencido el, cuando la esposa de Potifar, ¿cierto? Su dueño se quería acostar con él y él no sucumbió a aquello. Después de eso la Torá le llama Yosef Hasadik, José el justo. Antes de eso solamente era José, pero después de eso es Yosef Hasadik, el justo. Entonces, dice que es la fortaleza del Sadik, que representado por Yosef, tiene el poder de vencer a la oposición, o sea, a Esaú.
José obtuvo esa fortaleza debido al hecho de que, pese a su descenso a la esclavitud, ¿cierto? Recordemos que él fue vendido, se mantuvo firme en su devoción a Dios y superó todos los obstáculos a su servicio. Por eso motivo fue llamado Joseph, que significa, lo vamos a ver en el compartir nuevamente en la diapositiva, lo que significa Joseph. Joseph quiere decir Dios ha recogido, y la permutación Asaf, mi vergüenza. O sea que a Dios ha recogido mi vergüenza, o sea, la tomó debido al pecado. Eso está en Génesis 30:23. Y también quiere decir que Dios me agregue o que añada. Por eso siempre el Yosef o José significa Dios me añada. Fue lo que pidió su madre cuando lo quiso tener, porque ella era estéril, pero Dios le añadió a Yosef, a José, que me agregue otro hijo. Génesis 30:24. Yosef el Sadik, el justo, podrá atraer a los demás hacia Dios. Eso es lo que significa Joseph. Vamos a dejar de compartir ese tips. Ahora, entonces, así cuando Jacob, que quiere decir el intelecto, Jacob es el intelecto, habita y profundiza en el servicio a Dios y encuentra oposición, pero cuando José, la llama, ¿cierto? Y el humo se encienden en el servicio a Dios, la oposición puede ser confrontada y vencida. Ahora usted dirá, ¿por qué ha vencido todo esto? Porque José, claro, Carlita, o Luna, la vamos a volver para que usted la pueda ver. Aquí estamos a su servicio. Vamos a compartir de nuevo la diapositiva para que puedan verla. Ahí está. Joseph, ¿cierto? Dios ha recogido, ahí están sus permutaciones. Saf, mi vergüenza, Dios ha recogido mi vergüenza, es como una frase continua. Dios ha recogido mi vergüenza. Y Génesis, eso está en Génesis 3:20, es la que habla ahí es Raquel. Que Dios me agregue otro hijo, Joseph. Esa es la permutación. Joseph el Sadik podrá atraer a los demás hacia Dios. Ahora vamos a dejar de compartir de nuevo. Bueno, si no, cuando lo vean de nuevo, ahí lo van a ver otra vez. Esto va a estar grabado. Entonces, decía que Jacob, espérame, se me fue. ¿Dónde iba? Ahí está. Jacob habitó, de nada, Carlita, o Luna, que están ahí juntitas. Jacob deseaba habitar con tranquilidad, inmediatamente comenzaron los problemas. Jacob representa al alma judía que desea servir a Dios. Sentía que sus problemas habían acabado, ¿cierto? Por eso se asentó. Después de todo, había superado sus dificultades propias con el malvado Labán y también con su hermano Esab. Conceptualmente, las diferentes clases de inclinaciones al mal. Esas son las representaciones de estos dos. No son hombres, sino que son influencias. Y venció su influencia sobre él. Sin embargo, hay muchos niveles del servicio a Dios. Aunque es relativamente fácil superar la oposición del mal, es mucho más fácil superar la disputa y el conflicto generado entre la gente recta y aquellos que se le oponen. Así, Jacob deseaba habitar con tranquilidad
E inmediatamente comenzaron los problemas con José y sus hermanos, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, estas son las generaciones de Jacob. A José no nombra a los otros hermanos, solamente que José llega a ser al final como el primogénito de los hijos de Jacob. En el capítulo previo, vamos a ver que Jacob vio a los jefes de los hijos de Esab. Génesis 36:15, que también pueden leerse como los miles de los descendientes de Esab. También lo tenemos en diapositiva, para que lo puedan leer ahí. Compartir. Entonces dice, Alufei Benei Esab, los hijos, los jefes de los hijos de Esab, o Esaú, Génesis 36:15, que también puede leerse como Alafim, y quiere decir los miles de los descendientes de Esaú. Aluf también significa erudito, y aquí vamos a ver lo que significa eso, porque está Esab y los jefes de los hijos de Esab, qué es lo que significa. Ahora voy a dejar de compartir. Y eso tiene su significado. Perdón. Y dice que los jefes de los hijos de Esaú, que también puede leerse como los miles de los descendientes de Esaú, los Alafim, él se preguntó, dice, ¿quién podrá vencerlos? Por lo tanto, la Torá testifica, palabra, ¿cierto? Estas son las generaciones de Jacob. José, se hace una analogía con un herrero que vio a un camello cargado con un enorme bulto de lino, ¿cierto? ¿Sabes lo que es el lino? Que es una tela muy costosa o muy preciada. Hoy en día hay un montón de tipos de tela, pero en esos tiempos el lino era una de las mejores telas. Y hace otra pregunta, ¿a dónde podrá ir con todo ese lino? Preguntó el herrero. Un hombre sabio le respondió, una chispa de tu fuelle, el fuelle es el instrumento para hacer arder las brasas de los herreros, le dice, una chispa de tu fuelle podría quemar toda esa carga. De la misma manera, el significado de la analogía, ¿cierto? Jacob se preguntó, ¿cómo podría vencer a los miles de los descendientes de Esab? Porque vamos a ver lo que significa, que dice que una chispa, ¿quién? José, saldría de Jacob y lo destruiría a todos. Entonces, Alufei Benei, o sea, los hijos de Esab, hace referencia a los falsos líderes. Aluf significa erudito en hebreo y en arameo, que descarrían a la nación judía, aquel que se quiera allegar a la Torá, mucha gente se les va a oponer. Entonces, ¿quién podría vencerlos? La respuesta es que siempre habrá un Joseph, un Sadik, un justo, que podrá vencer los corazones judíos con un ardiente deseo por Dios y con verdad. Esto vencerá a los falsos líderes. Hoy en día vemos muchos falsos líderes que son, arrastran mucha gente, incluso, pero sus actos, su comportamiento y el comportamiento de los que lo siguen dejan mucho que desear y, y están a la vista. O sea, por eso nosotros, al estar en estos temas, en estas conexiones, a nosotros tiene que reflejarse en nuestras vidas, en nuestro comportamiento también. Si yo me pongo a hablar de todas estas cosas y no lo demuestro con mis hechos, también sería uno de ellos. Entonces, Jacob y José son considerados como uno solo. Vamos a ver más adelante lo que representa José y Jacob, que son parte de la misma columna, ¿cierto? La que hace la apertura a este mundo físico. Dentro de todas las sefirot
ellos conectan para poder entrar a este mundo físico, para que la espiritualidad, los secretos entren a este mundo físico. Por eso es importante esta conexión. Esto significa que José llevaba en sí la esencia de Jacob, mucho más que cualquiera de sus hermanos, por eso era preferido por Jacob. Los otros hermanos, representantes, ¿cierto?, de las fuerzas astrales, que son los planetas, los signos zodiacales, ¿cierto?, que muchas personas escuchan signos zodiacales y dicen, no, eso es la Biblia, no habla de eso. ¿Se ha preguntado usted, que a lo mejor cree que no es así, por qué son 12 tribus? ¿Por qué anteriormente se nombró el sol y la luna y las estrellas? No es por casualidad. Usted tiene que hacerse todas esas preguntas para poder responder que dentro de la Torá está incluido el árbol de la vida, el sistema astral, ¿cierto? El Elohim, la fuerza de la justicia, de la naturaleza, de todo eso. Eso, cuando usted lo llega a comprender, eso no se sale más de su mente. Entonces, significa que José llevaba la esencia de Jacob mucho más que cualquiera de sus hermanos. La Cábala describe a Jacob como Tiferet, columna central, la que vimos en otra parasha, que hace el equilibrio, y a José como Yesod. Así Jacob y José son considerados como inseparables. Y vamos a ver, vamos a compartir, hasta ahora nunca lo habíamos compartido, para que usted vea más o menos qué es lo que es el árbol de la vida. Yo sé que aquí muchos que están eh, lo saben, son alumnos compañeros que lo han visto, pero mucha gente a lo mejor lo va a ver y a lo mejor aún no saben y a lo mejor todavía piensan que el árbol de la vida es un árbol común como los que vemos. No, tiene que ver con eso. Y aquí les presento el árbol de la vida, que son todas las conexiones, y ahí están contenidas todas las letras hebreas, cada nombre, cada conexión, cada sendero, cada emanación, para poder llegar a lo que es Malhut, que eso está contenido de otra persona. Nosotros estamos aquí viendo hoy día a José. José es el representante de Yesod, y Tiferet, que está un poco más arriba en esa columna central, es Jacob, el padre. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban y le tenían envidia? Porque ellos pensaban que ellos podían formar parte del árbol de la vida. Ellos eran 10 y son 10 sefirot. Querían dominar este árbol y así dominarnos a cada uno de nosotros. Pero Jacob equilibró todo esto juntamente con José, y por ellos hoy día tenemos acceso al árbol de la vida aquí para ellos. Por ellos, por todos estos patriarcas que hicieron su trabajo para que nosotros pudiésemos formar parte de ellos también. Entonces, ahí está el árbol de la vida. Para aquel que no lo sabe, esto es el árbol de la vida. Cada una de estas son emanaciones que conectan con este mundo físico que es Malhut. Esto es el mundo físico, esto es la tierra. Esto es el 1%. Y de ahí para arriba es el 99%. Ahí está contenido todo el poder de Dios, toda la luz, todo lo que necesitamos para poder conectar con el mundo de arriba. Nosotros estamos acá abajo, pero podemos acceder a este árbol de la vida. Cada Shabbat de aquí de Binah baja hasta acá, conexión espiritual. Entonces, es importante reconocer todas estas cosas para poder ir dilucidando muchas dudas que teníamos desde el principio. Entonces, con más detalle, a lo mejor no van a entender esto un poco, pero los que sí, dice que la Vav, la cual contiene la palabra de Jacob y de José, tienen un valor numérico de 6, y la Kabbalah describe que la letra Vav, como conteniendo dos Vav, no se pueden pronunciar, ¿cierto? Dos Vav juntas, dos V no se pueden pronunciar. La primera Vav representa a Jacob y la segunda es correspondiente a José. Entonces, por eso está la unión de ambos y hacen la conexión y se dice que son como uno solo. Por eso era el hijo predilecto. Obviamente está transformado en una historia,
pero tiene su significado de conexión. Hay un estado de realidad espiritual llamado el agrado divino, a través del cual llega a la existencia, a este plano físico, toda la abundancia, tal como hijos, sustento y buena salud. Uno puede despertar el agrado divino al dar sedacá o caridad. Y ya hemos visto lo que significa. Sedacá puede ser en estado monetario, puede ser en enseñanza, puede ser en clase, lo que sea que tú estés entregando algo de parte de Dios para los demás, no quedarse con lo que uno está aprendiendo. Por eso es importante que nosotros difundamos todo esto y lo estamos diciendo siempre. A lo mejor nunca lo vamos a cansar de decirlo porque es la única forma de conectar con los demás. ¿Cómo? En una parte dice, ¿cómo ellos sabrán todo esto si no hay nadie que se los diga? Gracias a Dios nos ha puesto en esto y nos da un gran deseo por hacerlo y no nos pesa. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, fue dado a nosotros, somos solamente conducto y lo hacemos con alegría. Esta idea está aludida en el versículo cuando dice, estas son las toldot, que significa generaciones o descendientes de Jacob. ¿Quién era? Yosef. Los descendientes son la abundancia. Jacob corresponde a la caridad, como en el versículo de Salmos 99:4 cuando dice, o Tehilim, tú has hecho justicia y caridad con Jacob. Vuelvo a repetir, los descendientes son la abundancia. Jacob corresponde a la caridad, como lo dice el versículo de Salmos 99:4. Tú has hecho justicia y caridad con Jacob. Y José corresponde al agrado divino, tal cual se refleja en su bella apariencia física. Se dice que José era de hermoso parecer. Cuando, cuando Dios, por medio de Jacob, ¿cierto?, da sus bendiciones a todas las tribus, al final, ¿cierto?, de Génesis, en una parte dice que era tan bello José, eso lo estaba hablando físicamente, pero esa belleza es algo espiritual diferente, ¿cierto? Y dice que las mujeres ahí en Egipto corrían por las cornisas de las casas para ver la hermosura de José. Tiene un gran significado. Así este versículo puede leerse como significando que la abundancia se revela como cuando uno da caridad y despierta este agrado divino. Entonces, Israel amaba a José más que todos sus hijos por ser el hijo de su vejez. Y esto ya es lo último que vamos a ver. Y dice que le hizo una túnica de diversos colores. Los años de la ancianidad hace referencia tanto al anciano de santidad como a un anciano de otro lado, ¿cierto? Del lado espiritual. Jacob siempre trató de darle fuerzas al lado de la santidad, de agregar temor a Dios, lo que aumenta los días. Uno debe siempre comenzar de nuevo cada día, tomando una actitud física fresca en sus devociones. No sea que envejezca con las mismas viejas devociones, o sea, con las cosas que ya aprendidas que no las queremos dejar. Y de las fuerzas del otro lado, José era el hijo de los años de la ancianidad, dado que Yosef significa agregaré en el ámbito de santidad. Eso es lo que significa José. Añade santidad a tu vida. Agrega este ámbito de santidad con todo esto que te dije, demostrando que tú eres una persona diferente, demostrando que tú posees esa santidad que bajas del árbol de la vida, esos frutos que bajas del árbol de la vida, al entrar a este pardés, a este paraíso, a este huerto lleno de frutos espirituales para aquellas personas que están necesitando estos frutos también, y no te relajes, porque el alimento es a diario. Si tú te sientas y no haces nada por los demás, van a llegar los problemas a tu vida y estarás perdiendo oportunidad de enseñar a otros.
Así que esa ha sido la conexión del día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por estar conectados, por poner atención a estas clases y por formar parte también de este equipo. Amén. Si hubiera alguien, están abiertos los micrófonos para que puedan acotar, hacer preguntas, como deseen. ¿Qué dicen los chats? Agradecido también, Carlita, por su participación. ¿Alguien? ¿No, Jacob? ¿Tiene algo que decir? Gracias a ti, Carito, igual. Hola Miguel, muchas gracias por esta clase, estuvo maravillosa. Te deseo todo lo mejor en este Hanukkah y que se cumplan todos tus deseos. Amén. Shalom Gracias a ti Ubrahot. también, Luna. Sameach a todos también. A ti por ser tan joven y estar interesada en estos secretos. Yo siempre te admiro y que te vaya bien. Gracias Miguel, te quiero mucho, muchísimo, muchas gracias. Un abrazo hasta la distancia. Shalom. Bueno, saludos a México. Saludos igual a Chile. Gracias. Bendiciones. Bien, a no ver más, terminamos esta conexión de este día. Obviamente seguimos conectados con esta. Todavía estamos temprano. Este día aún no se acaba. Y seguimos con más energía porque tenemos toda esta semana con pura energía. Este es el mes de Kislev, el mes de los milagros. Así que pida usted que está a su disposición este árbol de la vida, estas conexiones para que Dios pueda cumplir sus deseos, como decía Lunita. Así que un abrazo fraternal para todos ustedes, los que han podido escuchar, y gracias, gracias por estar y gracias por esa energía que dan, que se siente, de verdad se siente. Gracias, Miguel. Gracias también por tu energía, tu dedicación y por cada detalle y explicación que has dado en este día, amigo. Y no a relajarse. Exacto. Adiós. Shalom, Amén, shalom. muchas gracias. Saludos, Miguel. Bendiciones a todos. Saludos, Gracias. Carlita. Un abrazo. Milena, un abrazo.